Buenas tardes, compañeras, compañeros. En la última vez que estuve acá en la Universidad de La Matanza dando una charla, estuve después en actividades de difusión de las ideas del Frente de Izquierda. Igual que Claudio, tuvimos que ocupar un aula en aquel momento y teníamos a varios amigos de Ciro James dando vuelta con walkie-talkie a ver qué íbamos a decir, ¿no? Y yo en ese entonces compartía el panel junto con Alejandrina Barri, hija de desaparecido, luchadora de los derechos humanos, lo cual era muy llamativo, ¿no? Y particular, así que saludo que ahora nos hayan dado el aula legalmente, algo elemental en cualquier universidad pública. De hecho, estamos presentando esta revista Ideas de Izquierda en distintas universidades del país. A mí me ha tocado hacerlo en la Universidad de La Plata, donde estuve con Eduardo Gruner, en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, donde estuvimos con Hernán Camarero, Pablo Bonavena y Nicolás del Caño, nuestro compañero candidato a diputado del Frente de Izquierda, en la Universidad de San Martín, bueno, en varias universidades nacionales. Ahora vamos a estar en General Sarmiento el viernes. Así que creo que celebro poderlo hacer acá en La Matanza. Y yo quería plantear dos cuestiones, ¿no? Dos grandes temas. Primero, señalar una reflexión más teórica, si se quiere, sobre la importancia de las ideas en el desarrollo de un movimiento revolucionario, socialista de la clase trabajadora. En muchos medios universitarios se transmite una idea muy vulgar del marxismo, como que al marxismo solo le interesa las relaciones económicas y a partir de eso lo que pensamos, lo que creemos, lo que vemos del mundo sería un reflejo mecánico de esa existencia social. Ustedes quizás hayan escuchado, los que estudian en la universidad, que los marxistas nos definimos como materialistas, ¿está bien? Pero materialismo no significa que nos gusta el vil metal, simplemente lo material, tener cosas, etcétera, el consumo desenfrenado, y que a los idealistas le interesan las grandes ideas, sino era parte de un debate filosófico en donde se definía como idealistas a los que creían que Dios, la razón, el espíritu, la idea, habían desarrollado el mundo material, preexistían el mundo material, y el fundamento materialista era que no, que la materia era lo primero y a partir de la existencia material se desarrollaban los otros fenómenos, ¿no? Y ligado a esto puede haber una interpretación de esa definición materialista, es decir, que no pensamos de cualquier manera, sino que ese pensamiento está condicionado a cómo vivimos. Puede estar la idea de que lo que hace al desarrollo de la teoría, al desarrollo de los conceptos, a la forma de comprender el mundo, no tiene relevancia. No tiene relevancia. Y esto no es así. La famosa tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, el filósofo materialista contemplativo alemán, que había criticado a los filósofos idealistas de su tiempo, que había señalado con pertinencia cómo la religión cristiana que dominaba el pensamiento filosófico alemán todavía a mediados del siglo XIX se basaba en lo que él llamaba la alienación religiosa y la inversión de los términos. Según el cristianismo, Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza, cuando Feuerbach decía en realidad el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza y lo dotó de sus mejores fundamentos, de las mejores características humanas, las dotó en un ser extraño a él. En ese sentido hablaba de alienación, extrañamiento religioso. Entonces señalaba Feuerbach que había que volver al hombre como fundamento. Y Marx, en su desarrollo filosófico, critica a ese gran filósofo idealista que fue Hegel y critica también a Feuerbach en unas tesis que condensan una densidad de reflexión filosófica muy, muy importante. La tesis 11, ¿no?, es la que señala que los filósofos hasta el momento se han dedicado a interpretar de una o de otra forma el mundo y de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Y en esa famosa tesis Marx no dice que no es relevante interpretar el mundo y cómo se piensa. ¿Se entiende? Lo que él está discutiendo es la debilidad de la reflexión que piensa que simplemente desarrollando ideas el mundo cambia por sí mismo y que no relaciona la existencia material de las personas con las formas en las que el mundo se cree. ¿Qué discutía en ese momento? Que criticar los dogmas de la religión iban a hacer desaparecer por sí mismos las creencias religiosas. Y Marx decía no, la gente crea religiones y las religiones se expanden, se desarrollan y desarrollan sus instituciones
porque los hombres sufren la vida material. Y entonces la idea de un más allá venturoso es lo que hace amortiguar los padecimientos del mundo real. Y por eso hay creencias religiosas. Es decir, porque el mundo es terrible. Y su idea del opio de la religión como opio de los pueblos estaba ligada a que el opio es una sustancia adormecedora. Entonces dice, los padecimientos del mundo, los padecimientos terribles que sufre el pueblo, se amortiguan de algún modo, se adormecen en la creencia en un mundo mejor. Y por eso la religión se desarrolla. Dice, para que las ideas religiosas desaparezcan, que para Marx, como para todos los racionalistas, y Marx en parte lo era, se basan en una mistificación de la existencia real, en la construcción de mitos, de los mitos fundadores, los mitos creadores, etc. Hay que transformar esas condiciones materiales de vida que hacen que el hombre necesita de esa sustancia amortiguadora, que era la creencia religiosa. Entonces dice, tenemos que hacer un mundo en donde se acaben esos padecimientos. Si no cambiamos esas condiciones materiales de explotación del conjunto de la mayoría de la población, en ese caso parte de los campesinos y parte de los trabajadores, una u otra forma mistificada de creencia en un paraíso que esté más allá de este presente terriblemente doloroso, va a volver una y otra vez. Eso quería decir Marx en ese fundamento, no que la interpretación del mundo no era relevante. Y en esas tesis desarrolla un concepto también, el concepto de praxis, tomado de la filosofía griega y luego que tiene una tradición muy relevante, donde dice que el hombre no es solo capaz de contemplar el mundo, como decía Feuerbach, es decir, que seamos el resultado de lo que nuestros sentidos nos transmiten de lo que el mundo es, que el hombre no es solo capaz de pensar el mundo, de construir conceptos, como creía Hegel, sino que lo que nos caracteriza en tanto especie es que transformamos nuestras condiciones de existencia. Es decir, que el mundo es como es, producto de la acción humana en el intercambio con la naturaleza y en el intercambio con otros hombres. Y el concepto de praxis alude a la acción crítico-práctica, es decir, la acción transformadora de la realidad, pero no una acción no reflexionada, no pensada. Entre otras cosas, Marx decía que la diferencia entre el hombre y las abejas, que construían obras desde su punto de vista de especie animal maravillosas, era que el hombre diseñaba previamente aquello que iba a realizar con su acción. Entonces, para nosotros la construcción de un punto de vista teórico que nos permita interpretar la realidad es fundamental a la hora de la acción que llevemos sobre la realidad. Nosotros no actuamos ciegamente sobre la realidad, movidos simplemente por la bronca, por la rabia. La indignación es el primer paso para cambiar las cosas que existen, pero es el primer paso, no el último. Y el propio desarrollo del marxismo es un resultado de un punto de llegada en donde se combina la experiencia práctica real de la clase trabajadora de la Europa de mediados del siglo XIX con la elaboración de un cuerpo teórico particular que desarrollaron teóricos revolucionarios como Marx y como Engels. Es decir, sin la lucha de una clase que ya estaba en movimiento, que se enfrentaba al dominio del capital, Marx y Engels no hubiesen podido reflexionar sobre una realidad ya existente. Es decir, si los que han leído el Manifiesto Comunista, el documento político más importante de la historia del mundo moderno, y esa definición de que la lucha de clases es el motor de la historia, ¿no? A partir de que existen clases en la aclaración al pie que hace Engels, o sea, salvo en las sociedades comunistas primitivas, la lucha de clases ha sido el motor de la historia. Es una definición que surge justamente de que las clases luchaban, ¿está bien? Se interpretaba, la clase obrera luchaba contra la explotación del capital. Y Marx se hace comunista y se ve seducido por los obreros revolucionarios que se organizaban para conspirar contra el orden capitalista, ¿no? Escribe en 1844 en los manuscritos económicos filosóficos de París que en las reuniones de esos obreros que después de trabajar se reunían a conspirar contra el orden capitalista, estaba el hombre del mañana, el hombre del futuro. No solo el que sentía la explotación en su cuerpo, sino el que superaba esa situación y de algún modo se proponía superar la situación de alienación o extrañamiento que sufría en su actividad en tanto trabajador asalariado. Entonces Marx se hace comunista. Se hace comunista. Ya existía un movimiento de los trabajadores, de los explotados, que sostenían una sociedad basada en la igualdad. El comunismo es la idea de una sociedad de iguales
en tanto no hay desigualdad social. No de iguales en tanto robotitos que hacemos todo lo mismo, al revés. Es el punto para que todos podamos desarrollar nuestra libre individualidad verdaderamente, que la sociedad capitalista niega a la mayoría de la población. Es decir, el mito de que el capitalismo es la sociedad de la libertad y el comunismo sería la sociedad de la opresión es exactamente lo contrario. Es decir, el capitalismo es una sociedad, un tipo de organización social, un modo de producción que niega el ejercicio de la libertad real a la gran mayoría de la población. Yo no puedo ser libre si tengo que estar sujetado por la máquina durante 10 o 12 horas de mi día. Por la máquina o por el teléfono si tengo que estar atendiendo en un call center, ¿está bien? Que no es la realización de mi personalidad, sino un trabajo que hago obligado, porque si no encuentro un capitalista al que le vendo mi fuerza de trabajo, no puedo después reproducirme. ¿Sí? Porque los medios de producción solo son propiedad de muy poquitos, un puñado de empresarios. Para que se hagan una idea, en Francia, la cantidad de capitalistas hoy es exactamente la misma que la de nobles previa a la Gran Revolución Francesa. O sea que el capitalismo, una vez que reemplaza el feudalismo, del punto de vista de la organización de las clases, ¿qué ha hecho? Reemplazar una aristocracia por otra. Es decir, la aristocracia de los títulos que tenía la nobleza, la del linaje, por la aristocracia de la propiedad. Pero la propiedad que tienen muy pocos. Es decir, es un pequeño puñado los propietarios capitalistas, pero son los que detentan el poder económico en esta sociedad. Mientras que el resto de la población o ni siquiera tiene acceso a los medios más elementales o tiene que trabajar todo el día alienándose para poder llegar a fin de mes. Y en esos manuscritos, esos textos de Marx de 1844, decía algo muy interesante que siempre me gusta recordar. Marx decía: en esta sociedad el hombre siente que aquello que es propio humano, el trabajo, es aquello embrutecedor, aquello que lo animaliza. No está bien, no deja de mirar el reloj esperando que termine la jornada laboral. Y al revés, se siente humano haciendo aquello que comparte con los animales: alimentarse, dormir, reproducirse. Estamos esperando para llegar. Qué ganas que tengo de dormir, qué ganas que tengo de comer un asadito con los amigos, qué ganas que tengo de ver a mi novia, a mi novio para curtir un rato. Bueno, eso es lo propio, eso es lo que compartimos con otras especies. Nuestra actividad, mediada por la cultura, obviamente, le ponemos un poco de onda a todo eso. No deberíamos, si no se la ponemos. Pero lo que es propiamente humano, que es el trabajo, la capacidad de transformar el mundo natural, en vez de vernos realizados porque lo planificamos, lo organizamos, lo hacemos en forma cooperativa, lo sentimos como un lastre, como algo que nos pesa, que esperamos que se termine muy pronto y muy rápido. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante porque para Marx el capitalismo siempre va a reproducir esto, y lo que se trata es de utilizar la potencialidad que el mismo sistema ha generado con medios de producción, máquinas, lo que llamamos fuerzas productivas, capaces de organizar la sociedad sin explotación y sin opresión, la mantienen de esa forma. Bueno, entonces, para nosotros la elaboración de las ideas es clave, porque el fundamento de nuestra acción y nuestra práctica política está basada en nuestra reflexión teórica. Sin esa reflexión teórica que le da fundamento, lo que hacemos como práctica política sería actuar a ciegos. Y la revista Ideas de Izquierda busca entrar en esos debates teóricos, tratar de actualizar el legado del marxismo, o traerlo o hacerlo conocido en ciertos sectores, entrando en los grandes debates nacionales e internacionales. Y entramos en esos debates a partir de la actividad que la revista, estamos en el comité, en el staff editorial, algunos compañeros que somos militantes del PTS y otros compañeros que han sido parte de la experiencia de la Asamblea de Intelectuales de Apoyo al Frente de Izquierda, algunos con una presencia intelectual muy importante en nuestro país, como Eduardo Gruner, a quien ya mencioné, Fernando Isaacson, Hernán Camarero, Alejandro Schneider y otros compañeros, o el compañero Emmanuel Barot, que es un filósofo muy relevante en la Francia actual, con el cual compartimos una lucha en común. Entonces, ahí queremos fijar una agenda distinta. Y ahora, el primer tema que quería tocar era es decir, la importancia que tiene para nosotros la elaboración de nuestras ideas. Y eso se los dejo obviamente para todos los compañeros que acá están estudiando en la universidad, en el sentido de que nosotros queremos recrear una intelectualidad militante, marxista, comprometida en la lucha por la transformación de la sociedad.
así como Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburg, Gramsci fueron grandes intelectuales revolucionarios, no en el sentido de que elaboraban ideas en un gabinete, sino que esas ideas eran parte de su lucha como militantes por la transformación revolucionaria de la sociedad, y ese es el modelo que nosotros tenemos de actividad intelectual. Es decir, no la separación entre los que hacen la idea y los que ejecutan, sino los que elaboran y los que, como parte de esa elaboración, luego llevan a la práctica o intentan llevar a la práctica esas ideas, ¿está bien? ¿No? El que trabaja en un gabinete o el que lo hace separado de la acción y la actividad en la vida misma. Y en este marco está el segundo tema con el cual ustedes pusieron el título de la charla, ¿no? 10 años de kirchnerismo, las elecciones y los desafíos de la izquierda. Y de algún modo, el tema, que es el dossier principal de este número de la revista, que les recomiendo de conjunto, que tiene notas muy interesantes, que ustedes van a poder apreciar, el tema, que es el problema del transporte, que se refería a Claudio, nos liga con el problema del balance de la década kirchnerista, porque quizá el problema del transporte es uno de los puntos de quiebre que ha tenido el kirchnerismo, ¿no? En este ciclo, que no hay que forzar mucho para decir que es un ciclo que de algún modo está concluyendo, un ciclo que está terminando, el transporte puso en evidencia mucho de las mentiras de lo que se ha llamado el relato kirchnerista. Es decir, el kirchnerismo tuvo como característica, sobre todo a partir del 2008, del conflicto con las patronales agrarias, lograr el apoyo activo de una franja de la intelectualidad que construyó una suerte de discurso donde el kirchnerismo vendría a ser enormes transformaciones respecto al país heredado de la década de los 90, y de donde los Kirchner vendrían a ser una suerte de San Martín y Bolívar renacidos, ¿no? Haciendo la liberación nacional, bueno, retomando los sueños de la década del 70, todo eso era parte de lo que se llama el relato oficial. Bueno, con Once, con Castelar, lamentablemente, con muertos, obreros, trabajadores, que eran los que viajaban en los trenes cuando se produjeron esos dos verdaderos crímenes sociales, y con otro crimen vinculado al ferrocarril, como fue el asesinato de Mariano Ferreira durante la lucha contra la tercerización laboral, bueno, gran parte de ese relato quedó absolutamente desmentido. Es decir, después de una década y de millones gastados por el Estado en subsidios, el sistema ferroviario continuaba como en la época de Menem, sin que se haya construido un solo kilómetro adicional de vías. Y miren que el menemismo destruyó kilómetros de vía férrea, se pasó de 35.000 a 8.000 kilómetros de vía férrea. Y los que se quedaron con esos cuantiosos subsidios fueron empresarios como los Rollo, también a cargo del subte que mencionaba Claudio, Pacelli, los Romero, los Sirigliano, que tenían el control del ferrocarril Sarmiento en el momento de la masacre social, del crimen social, en negociados con los secretarios de transporte, Jaime primero, Schiavi después, con los burócratas sindicales como Pedraza. Junto con ellos mantenían el sistema de tercerización laboral, que no terminó. Ahora hay como 1000 tercerizados de vuelta en el ferrocarril Roca. Estaba en una charla el día domingo, en un asado con compañeros ferroviarios en Temperley de la oposición antiburocrática a la verde de Pedraza, y decían hay 1000 nuevamente, 1000 tercerizados más. Es decir, que Randazzo y su revolución ferroviaria se basa nuevamente en el nefasto sistema de la tercerización, que ustedes saben es una forma de fraude laboral, es una forma por la que los empresarios privados o el Estado tienen en una situación de un convenio menor o en forma de trabajo eventual a trabajadores que tendrían que estar con conquistas laborales mucho mayores, con mayor salario, mayor protección, etcétera, etcétera. Entonces, esto que hace el Estado y los privados en el ferrocarril fue una piedra de toque. Y así como podemos mencionar el problema del transporte, podemos mencionar el problema de la minería. Es decir, que no ha hecho otra cosa que hacerse grandes negociados, ¿no? Todas las provincias mineras, gobernadas por kirchneristas, han hecho grandes negociados con las empresas de la minería multinacional, que tienen una suerte de territorio libre, donde sindicalizarse es dificilísimo, donde tienen legislaciones especiales, donde giran a su antojo las divisas que obtienen al exterior, manteniendo un régimen minero que se hizo, ¿saben cuándo? En el menemismo. Es decir, si uno ve el sistema ferroviario, el sistema minero, la energía, es decir, nosotros, hay que decir, bueno, los Kirchner heredaron la privatización. Esto es en parte mentira, porque los Kirchner sostuvieron y apoyaron la privatización petrolera. Esto también hay que decirlo, es muy importante.
Los Kirchner, a los que ahora se le hace toda la épica, la idea, el discurso de los 90, fueron ellos noventistas en el sentido que fueron aplicadores de las políticas neoliberales. Cuando Menem dio el indulto a los genocidas del proceso, a las cúpulas militares, no se fueron del Partido Justicialista, no se asquearon de que su gobierno, al que habían ayudado a llevar al poder, le daba la libertad a los responsables del asesinato de 30.000 desaparecidos. Permanecieron en el Partido Justicialista. Cuando se privatizó el petróleo, no solo que permanecieron, sino que impulsaron esa privatización del petróleo, porque a cambio de esto le daban regalías para la provincia de Santa Cruz. Entonces, ellos fueron responsables de la entrega de YPF. Y después la continuaron. Una década en la que Repsol hizo lo que quiso. Sin poner plata, se llevaba lo que fue el resultado de años y años de exploraciones de los técnicos de YPF, etcétera, etcétera, y fueron liquidándonos las reservas de petróleo y de gas. Se construyeron gasoductos para exportar gas porque era más rentable, en vez de darle satisfacción al tercio de la población que no tiene acceso al gas natural. Ese tercio está distribuido en todo el país. Por ejemplo, en los barrios más pobres de toda la provincia de Buenos Aires y en el conurbano no hay gas natural. Tenés que tener garrafa. Y la garrafa es mucho más cara que el gas natural. Es decir, se da la situación ridícula de que el que menos tiene, más paga por el gas. Bueno, y en vez de poder concentrarse en que el acceso de la red de gas natural llegue hasta el último habitante del suelo argentino, como diría el preámbulo de la Constitución, lo que se hacía era exportar el gas. ¿Por qué? Y porque Repsol, ¿cómo actuaba? Con lógica empresaria. Es decir, invertir lo menos posible y ganar lo más posible. Los accionistas de Repsol, muy bien lo que hizo Repsol en Argentina, los saqueó de arriba abajo. ¿Se entiende? El negocio petrolero es un negocio de saqueo cuando se hace, invertirlo menos y llevárselo más. Por eso la privatización del petróleo es nefasta y nos fue llevando a nosotros a ir perdiendo la capacidad de autoabastecimiento energético. Hoy Argentina importa energía y tiene que destinar a ese rubro 15.000 millones de dólares anuales. 15.000 millones de dólares anuales para importar la energía necesaria para que funcione la economía. Cuando ellos tomaron el control de Repsol, y Repsol medio que se quería ir porque ya había vaciado todo y no pensaba poner un peso en inversión, el Frente de Izquierda fue el único que dijo: esto es una maniobra, van a ver que vienen para hacer una nueva entrega. Le dijeron: no, ustedes exageran, siempre le ven lo malo al gobierno, nunca le ven nada bueno, le ven el quinto pelo al huevo, que después me dijeron: no es una mala palabra porque se habla del huevo, ¿no? De los testículos, entonces lo podés decir, le están buscando la quinta pata al gato, está bien, el pelo al huevo. Bueno, ustedes buscan todo eso que no van a encontrar, andan por ahí, ustedes izquierdistas, nunca los conforma nada, y no. ¿Y qué vino? Chevron. Y en el segundo número de la revista demostramos que cuando decimos que lo de Chevron es saqueo, no estamos poniendo un adjetivo que se nos ocurrió, sino que estamos diciendo la realidad de lo que establece el contrato de acuerdo con Chevron, donde esta empresa multinacional, condenada internacionalmente por la utilización del fracking por métodos altamente contaminantes en Ecuador, supuestamente aliado del gobierno nacional, el gobierno ecuatoriano, pero en esto miran todos para otro lado, esa empresa en 5 años, recupera toda la inversión. Y le quedan 30 años de ganancia neta. 30 años de ganancia neta. Es decir, saqueo por donde ustedes lo miren. Un contrato que no se puede encontrar en ningún lugar del mundo. Es decir, unas condiciones de explotación de un recurso no renovable como el petróleo, que todas las empresas multinacionales están peleando por agarrar una parte de esa tajada. ¿Sí? Si nos regalan todo, 5 años, 30 nos queda la explotación libre. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué intentamos hacer? Mostrar que lo que decimos desde la izquierda no son consignas vacías o frases petardistas, sino que tiene un fundamento en lo que nosotros afirmamos. Y así con los distintos temas que planteamos. No vamos a decir algo distinto en la campaña electoral de lo que tiene fundamento en gran parte de la revista. Algunos temas obviamente son más controversiales, distintas posiciones, etc. Pero tratamos de mostrar que tiene un fundamento. Cuando decimos que la propiedad de la tierra sigue siendo un punto sustantivo en nuestro país de la desigualdad social, de la apropiación de la riqueza social, etc. Bueno, mostramos cómo hay 4.000 grandes propietarios que tienen la mitad de toda la tierra
que se utiliza para agricultura y ganadería. Si piensen ustedes, la tribuna de atrás del arco de la cancha de Brown, de Almirante Brown, ¿está bien? Ponen ahí entran todos los grandes propietarios agrarios. Es decir, les podemos dar una nave espacial, que vayan tranquilos y nos quedamos con la riqueza de la mitad de toda la tierra, que se utiliza para agricultura y ganadería, tierra que consiguieron ¿cómo, por otro lado? Trabajando firmemente, rompiéndose el lomo. No, con el genocidio de los pueblos originarios, gracias a su amigo Roca, antes a sus amigos que vienen desde la época del virreinato. Esa oligarquía se construyó expulsando al habitante original de las tierras y apropiándosela como se les cantó. Y ahora siguen usufructuando un recurso obviamente limitado. Limitado, antes la tierra había para comer, limitado. Entonces, o son esos propietarios y su interés, y ahí están, ¿y qué hacen ellos cuando ganan todos esos 4.000 propietarios? Fugan esos dólares al exterior. 4 años, 80.000 millones de dólares de fuga de capitales. 4 años, los últimos 4 años, 80.000 millones de dólares de fuga de capital. Entonces, si ustedes empiecen a hacer la cuenta, lo que se paga de intereses de deuda externa, y Cristina lo confesó, 173.000 millones de dólares pagados en esta década, donde ella misma es confesa pagadora serial, ¿no? Supuestamente nos habíamos desendeudado, pero seguimos pagando como nunca. Y ahora, de vuelta a nuevo espiral de endeudamiento, como acaban de anunciar a partir del acuerdo con el CIADI, con el Banco Mundial, que Argentina va a volver a pagar y endeudarse. Es decir, lo que pagamos por un lado, lo que pagamos en importación energética, los subsidios a los grandes empresarios. Ustedes empiezan a ver eso y tienen la explicación de por qué los hospitales se caen a pedazos, por qué los salarios docentes están por el piso, por qué en una década donde la construcción supuestamente tuvo un boom, las condiciones habitacionales del pueblo trabajador son de una carencia monumental. 3 millones de familias no tienen acceso en el país a una vivienda digna, 1.100.000 en la provincia de Buenos Aires, 850.000 en el conurbano. Uno ve cómo estaba la gran mayoría, alguna migaja tiraron por ahí, pero es ínfimo. Uno mira cómo estaba la vida en las villas, los asentamientos, los inquilinatos, hace una década y está prácticamente igual. Ahí se inunda, no el 2 de abril como en La Plata, se inunda siempre. Cada vez que hay una lluvia fuerte, ¡brum! Chau, te cae encima. Y bueno, ahí no se invirtió en vivienda popular. Prácticamente nada. ¿Qué se hizo en inversión en el rubro construcción? Grandes torres, en los barrios más acomodados de cada ciudad, de cada gran ciudad, countries, barrios privados. Solo 300.000 personas viven en los country, barrios privados aproximadamente del conurbano y un poquito más atrás, en la provincia de Buenos Aires. Es un territorio igual a la ciudad de Buenos Aires, pero viven 10 veces menos personas. Esos son los verdaderos ocupa. No los compañeros que tienen necesidad de una vivienda y ocupan un terreno para reclamar un derecho que esta propia constitución burguesa establece, y sin embargo el Estado y los gobiernos se le niegan a dar a todo aquel que reclama por una vivienda digna. Esos son los ocupa. Los que tienen los country, los barrios privados negociados, donde un amigo del intendente Massa, O'Reilly, es un especialista. Es decir, uno de los puntales de Sergio Massa, que se quiere presentar como renovación, etcétera, etcétera, es de los grandes negociados inmobiliarios que hay en este país y que prácticamente todas las intendencias de la provincia de Buenos Aires han visto florecer. Entonces, uno ve eso y dice, bueno, ahí el relato empieza a hacer agua. O en el 40% de trabajadores precarizados, que están, perdón, el 40% está casi 40%, solo una forma de la precarización que es en negro. No contamos los tercerizados, no contamos el trabajo eventual, no contamos el hecho cuando te hacen facturar directamente como monotributista. Todas las formas del fraude laboral que se han sostenido en este país. Y cuando se quebró la tercerización, fue por la lucha. La quebraron los compañeros del subte, que lograron que 7 empresas contratistas pasen todos a planta permanente. Se quebró parcialmente primero en el ferrocarril y después en gran medida en el ferrocarril, con esa lucha en la cual los burócratas sindicales asesinaron al compañero Mariano Ferreira. Entonces, frente a esto, ¿qué es para nosotros la realidad de lo que es el kirchnerismo? Esa es la década, la famosa década, el legado que nos dejan después de esos 10 años. Y una cosa más nos dejan, el enriquecimiento de sus funcionarios, que nos dejan y que evidentemente mostró que ellos no venían a hacer una política distinta, sino que la política que hacían la hacían llenándose ellos mismos los bolsillos, y todos viven en los barrios más exclusivos de sus propias provincias o lugares de residencia. Vudú en Puerto Madero, Mansur en el barrio Yerbabuena, en San Miguel de Tucumán,
los propios Kirchner, que pasaron de 7 millones a 89 millones en su fortuna personal. Es decir, esa es la épica. Yo entiendo que ellos hablen de década ganada, para ellos fue evidentemente una década ganada, para Lázaro Báez, Cristóbal López, etc. Y para los grandes empresarios, que en parte son aliados y en parte opositores, que se han llenado en estos años. Los Bulgeroni, que tienen 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Cosa que no menciona ni el Grupo Clarín ni nadie. Que solo quieren enfocar la corrupción de los funcionarios, que hay que denunciarla, y nosotros la denunciamos desde el vamos, pero que quieren ocultar a los grandes corruptos de todo, que son los grandes propietarios capitalistas, que tienen una fortuna inmensamente superior a la de cualquiera de estos miembros de la casta política profesional, que son como empleados, gerentes que le administran los negocios a ellos. También ellos te focalizan en el gerente y no en el dueño del circo. El que tiene los titulares, como dijo Cristina cuando quería negociar, los titulares, los que mantienen el poder económico, que lo tuvieron en la dictadura, que hicieron el genocidio, que lo tuvieron con Alfonsín, que lo tuvieron con Menem, que lo tuvieron con Duhalde y que lo mantuvieron con los Kirchner, porque ellos no les tocaron el poder económico. Entonces, frente a esta realidad, ¿qué emerge? Emerge que un ciclo se está agotando, el kirchnerismo está llegando a su fin. Desde la clase dominante tiene una idea de hacia dónde esto tiene que ir, que es claramente hacia la derecha. Cuando ellos hablan de fin de ciclo, las clases dominantes hablan porque quieren un ciclo más derechista que suceda al ciclo actual. Y para eso, en las elecciones montan variantes que lo van preparando. Una es Massa y el Frente Renovador, un amigo de la embajada norteamericana y de los grandes empresarios, que lleva burócratas sindicales como el hermano de Daer en las listas, que lleva a la gente del PRO de Macri en sus listas, que lleva un hombre de la Unión Industrial que hizo la devaluación en el año 2002 como Ignacio Mendiguren, y ahora quiere una fuerte devaluación sobre el salario, que además implica un aumento del peso de la deuda externa, de la deuda pública sobre la economía nacional. Bueno, esa es una variante que ellos tienen. Otra variante es la variante que la propia Cristina está ensayando, que es recostarse en el aparato del PJ. Es decir, la reunión del Consejo Nacional Justicialista, presidida por Scioli, con la venia de Cristina, entregarle el poder de la policía a los intendentes, poner un hombre como Granados al frente del Ministerio de Seguridad, implica que la propia Cristina ya va hacia una línea que puede a lo mejor jugar en una interna con un gobernador, etcétera, pero una línea de decir, mi gobernabilidad, mi lugar de pertenencia es el aparato del Partido Justicialista. En una de estas entrevistas que ahora da la presidenta, esta entrevista televisiva, cambió su discurso. Ella antes decía, yo soy peronista, no soy pejotista. Ahora dice, yo siempre fui orgánica. Yo siempre fui orgánica. ¿Qué quiere decir? ¿A quién le está hablando? Al aparato del PJ. Le dice, yo soy una de ustedes. Es verdad este discurso. Siempre fue orgánica. En los 90 fue orgánica. Ahora, como había una crisis enorme después del 2001, Kirchner primero coqueteó con la transversalidad, después coqueteó con los radicales acá, que esto acá, etcétera, y fue construyendo una coalición política donde el aparato del PJ fue un sustento central. Es decir, una coalición política de tres patas. La burocracia sindical, y Moyano lo sostuvo una década, y hoy los peores burócratas que a ustedes se les ocurre son los oficialistas, y otros semiopositores que están con Massa, pero son más o menos lo mismo. En segundo lugar, el peronismo conservador de los intendentes, los gobernadores, la mayoría de los diputados y senadores, que fueron menemistas, dualdistas, como los propios Kirchner, ese personal político. Y en tercer lugar, el sector progresista, centroizquierdista, que se creyó el relato del kirchnerismo, y que en parte fue abonado por cuantiosos fondos que fueron a hacer que sus conciencias se vuelvan más amigas del gobierno, y en parte porque opinaban que esto era lo más que podía alcanzarse. Frente a esto, ya el Frente de Izquierda viene mostrando, ya en el 2011, la falsedad de ese discurso que el propio Kirchner le dio a sus intelectuales, y que sus intelectuales de carta abierta repitieron, de que el kirchnerismo era la única izquierda posible y que a su izquierda solo estaba la pared. Este discurso se viene demoliendo, porque en el 2011, cuando superamos el piso de las primarias, en las elecciones, desde el Frente de Izquierda, que formamos el PTS, al que pertenecemos, como los compañeros del Partido Obrero y Izquierda Socialista, mostramos que había una izquierda que tenía existencia. Y en ese momento, ¿cuál fue la operación político-mediática? Fue decir, esto fue gracias a una campaña tuitera. Estos votos los consiguió Jorge Rial con el milagro para Altamira. Ahora sabemos que Rial tenía una encuesta de que nos iba a ir bien, y que Rial en realidad largó un bulo que sabía que le iba a salir bien, ¿no? Que largó cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esta izquierda había intervenido en los principales hechos de la lucha de clase que se habían dado en nuestro país. Estuvo en la gran huelga de Kraft, estuvo en la lucha de los ferroviarios, estuvo a la cabeza de pelear por la aparición con vida de Jorge Julio López y del compañero y de Luciano Arruga, los dos desaparecidos emblemáticos de esta década.
Y esa izquierda que había estado en las principales luchas de este tiempo, esas luchas que el gobierno hacía como que no existían, enfrentando la ley antiterrorista, etcétera, obtenía visibilidad electoral. Y desde entonces no hemos hecho más que incrementarse. Es decir, el peso en las comisiones internas y cuerpo delegado, el peso en el movimiento estudiantil, el apoyo político que nos da una franja creciente de los trabajadores y la juventud, que se expresó en la duplicación de los votos respecto de las primarias del 2011 en las primarias de agosto de este año, y la posibilidad de llegar al Parlamento Nacional ampliando la representación política de la izquierda que hay este 27 de octubre, donde vamos a disputar en distintos lugares. Disputamos la posibilidad del 5º diputado nacional en Mendoza, donde las encuestas, ahí sacamos un 8% casi, ahora las encuestas nos dan alguna el 13, otra el 14, otra el 15, vamos a ver cuál es la realidad, pero donde es un hecho inédito. Mendoza manda solo 5 diputados al Congreso Nacional, nunca vino un diputado de izquierda, ahora hay 3 radicales, un peronista seguro, y el 5º que se disputa entre nuestro compañero del PTS Nicolás del Caño, la 4ª candidata de Cobos y el 2º del peronismo. Muchos encuestadores dicen que estamos, nosotros no sabemos, pero estamos haciendo una gran campaña. Yo estuve en Mendoza y se palpa un apoyo creciente a la candidatura de Nicolás. Disputamos en Córdoba, disputamos en Salta, en Ciudad de Buenos Aires y acá en Provincia de Buenos Aires. No sabemos ese resultado final, es muy difícil obviamente que nos salgan los diputados de máxima. Nosotros, si ya logramos un diputado nacional, es un avance respecto de lo que obtuvimos en el 2011, ¿está bien? Planteando siempre qué cosa, que para nosotros las bancas no son un fin en sí mismo, tener diputados, sino que son un medio para el desarrollo, para favorecer la lucha de los trabajadores, para el avance de su conciencia política y para denunciar los negociados que hacen entre los capitalistas y sus políticos a espaldas del pueblo. La función de un legislador del Frente de Izquierda ya se pudo ver en la lucha contra la Chevron en Neuquén, donde nuestro compañero Raúl Godoy, obrero de Sanón, dirigente del PTS, estuvo peleando junto a los que se movilizaban en las calles y denunciando, ampliando esa denuncia, usando el recinto como una tribuna central, para amplificar la lucha de los trabajadores. Hay un muy buen artículo de Eduardo Gruner en este número de la revista que explica por qué, así como los marxistas explicamos el carácter fragmentado que tiene la representación política burguesa y el sufragio, y no lo fetichizamos como hace la teoría de legitimación de la democracia burguesa, utilizamos todo espacio y las propias elecciones burguesas como tribuna de denuncia, y utilizamos el propio Parlamento capitalista como un medio para el desarrollo de la movilización de la clase obrera, la juventud, todos los sectores explotados y oprimidos. Entonces nosotros vemos esa finalidad. Y esa finalidad, como bien decía Claudio, es algo que a los grandes empresarios y sus representantes políticos no les simpatiza. Es decir, si ustedes ven ahora las encuestas que hay, lo que sacan los diarios, tratan de poner al Frente de Izquierda más bien que no entra, se puede entrar de casualidad, cuando en realidad uno hace los números y ve otras perspectivas, está bien, distinta a la que los medios quieren tener. En las PASO mismas, nosotros los compañeros que estábamos más coordinando la campaña, estábamos medio esquizofrénicos, porque cada grupo de compañeros del Frente de Izquierda hacía campaña en su fábrica y decía, che, nos vota el doble de compañero, andamos bárbaros. Pero ¿te parece? Le decíamos nosotros, no, te mienten. ¿Por qué? Porque leíamos el otro día el diario y salía encuesta el diario Clarín, Frente de Izquierda 1,2%. Íbamos a Constitución, hacíamos una agitación, hacíamos encuesta medio casera nosotros, che, nos da mucho. Yo veía, nos saludaban a los candidatos, buena onda. Digo, no hay onda de 1,2%, estamos mejor, nos da más. Bueno, mirá, pero veíamos el diario el otro día y decía 1,4%, ¿está bien? Discutíamos, bueno, a ver si nos quedamos afuera de las PASO, vieron que tienen un piso, el 1,5% por 10.000 votos, sonamos. Bueno, remachemos la campaña, bueno, sacamos casi el 4%. ¿Se entiende? La encuesta era una operación política de minimizar el impacto de Frente de Izquierda. ¿Por qué? Porque ahora no podían decir que fue una campaña tuitera. ¿Qué hubo? Milagro en Córdoba, milagro en Salta, milagro en Jujuy, donde sacamos casi el 10%, milagro en Mendoza, milagro en la Ciudad de Buenos Aires. Ya está, se les acabó. Tienen que mostrar que hay una izquierda antiimperialista, anticapitalista, socialista, que lucha por un gobierno de los trabajadores a partir impuesto por la movilización popular, que tiene presencia, que tiene militancia. Y desde el 11 de agosto, esto que nosotros señalábamos en la campaña, por la propia política del gobierno, bueno, ha abierto también muchos ojos. El gobierno del 11 de agosto no ha hecho más que tomar toda la agenda que le puso Massa. Le dijo que había que criminalizar a la juventud,
Y van en la criminalización de la juventud con la baja de edad de imputabilidad y poniendo a un facho como Granados que apañó escuadrones de la muerte del Ministerio de Seguridad. Los grandes especuladores financieros dicen pago del canje y estos van y reabren el pago del canje y votan todos juntos el pago del canje. Chevron, todos juntos detrás de la Chevron. Ahora, acuerdo con el CIAD y el Banco Mundial, todo el acuerdo del CIAD y el Banco Mundial. Si el gobierno tiene un discurso cada vez indistinguible del que tenían sus opositores, a los cuales el gobierno decía está a la derecha, etcétera, etcétera. Tiene el mismo. Entonces, para muchos que votaban honestamente al kirchnerismo, diciendo lo que se viene es peor, lo que se viene es la derecha, ven que el gobierno es el que aplica la agenda de la derecha. Entonces se cae ese discurso. Y una parte de votantes del kirchnerismo mira ahora a la izquierda de otra forma. Ve que lo que decíamos no era exagerado, sino era la verdad. Le dijimos, miren que se van a entregar a la Chevron, y se entregaron a la Chevron. Miren que esto hacen un discurso determinado para cubrirse, que votaron la ley antiterrorista, que mantienen 5.000 perseguidos y procesados por haber participado en luchas populares. No nos vengan con el cuento. Si ustedes ven la trascendencia que toman hechos menores, como el hecho este de Cabandier, que tomó Estado público en estos días, que más allá de que efectivamente abuso de poder y que se muestra la precarización laboral de la joven a la cual habían despedido, lo que se ve es que hechos toman trascendencia porque no hay debate entre ellos. Sí, tienen el mismo acuerdo. Entonces el Frente Izquierda es el único que plantea otra agenda, donde sostenemos un salario mínimo que cubra la canasta familiar, terminar con la precarización, el 82% móvil a los jubilados, nacionalizar el petróleo y el gas para que sean gestionados por sus trabajadores, nacionalizar el ferrocarril y el subte gestionado por trabajadores y usuarios, es decir, el derecho al aborto legal y gratuito, que todo funcionario político, no solo los diputados y senadores, sino todos los jueces, el conjunto de los funcionarios nombrados, tenga que cobrar lo mismo que un docente y no decenas de veces más que un trabajador, y una perspectiva estratégica que decir, miren, todos estos se están preparando para un ajuste después del 27. Los platos rotos quieren que los paguen los trabajadores. Ojo, ellos son los políticos de los empresarios. El voto al Frente Izquierda es un voto contra ese ajuste, es un voto por el desarrollo de una militancia entre los trabajadores y la juventud. Bueno, eso es lo que creemos que hace que un sector importante, creciente, de trabajadores y de jóvenes esté pensando en darnos el apoyo al Frente Izquierda, muchos que ya lo hicieron y posiblemente otros que no lo hicieron en la propia elección primaria. Y termino con esta idea. La última, lo último que dice, el último párrafo ahí del título de la charla es los desafíos de la izquierda. Bueno, el gran desafío nuestro es estructurar una fuerza militante creciente entre la clase trabajadora y la juventud, porque sin esa fuerza militante no podemos llevar adelante ninguna de las transformaciones por las que nosotros nos planteamos luchar. Es decir, si hemos desplazado a los burócratas sindicales de muchas fábricas, bueno, recién Franco, que ahora está con problemas de salud, la lista en Alicorp creció en la votación y sacó más del 53% de los votos en la Jabón Federal, acá en el corazón peronista de La Matanza. Volvimos a mantener esa comisión interna y ampliando la votación hacia los compañeros combativos y el Frente de Izquierda. En la fábrica PepsiCo de la alimentación, la lista combativa enemiga de AER sacó el 66% de los votos. Es decir, no es poca cosa. Hay un crecimiento de la oposición, ahora van a ser las elecciones en noviembre en CRAF, vamos a ver si podemos retener la comisión interna, yo creo que sí, según lo que decían los compañeros, que estuve también en reuniones con ellos hace pocos días. Bueno, y a ellos no les gusta, como decía antes, a Claudio por ser delegado combativo, Macri y el gobierno Macri lo pusieron en la mira. Lo pusieron en la mira por eso, y justamente si no es con una gran campaña de apoyo, ellos triunfan en sus campañas políticas. Es decir, hay que darles vuelta, porque ellos tienen los medios, tienen la televisión, tienen las grandes empresas mediáticas, tienen el poder de los recursos del aparato de caja del Estado, y bueno, y nosotros a eso le enfrentamos la militancia. Pero todavía queda un montón de burócratas sindicales. ¿Cuántos burócratas sindicales nos tenemos que sacar de encima todavía? Hemos ganado algunos centros de estudiantes, pero tenemos una gran tarea, que es organizar un movimiento estudiantil movilizado. Es decir, si nosotros el día que podemos movilizar al 10% de los estudiantes universitarios, cambia la Argentina. Hay 1 millón de estudiantes universitarios, imagínense 100.000 en la calle. Todavía nosotros no movilizamos ni el 0,01 de los estudiantes. O sea, no se trata solo de ganar los centros estudiantes, sino de crear una capacidad de movilización del movimiento estudiantil para pelear por sus propios reclamos, para pelear por una universidad al servicio de los trabajadores y para luchar junto a la clase obrera y volver a forjar esa alianza obrera estudiantil que dio las grandes gestas
en nuestra historia nacional, el cordobazo, los rosariazos, etc. Nosotros luchamos por eso. Entonces, nuestro objetivo estratégico, al cual ponemos al servicio todo lo que consigamos en la campaña electoral, es construir esa fuerza militante conscientemente, que milite conscientemente por la transformación revolucionaria de esta sociedad. Es decir, dicho un poco provocadoramente en medio de una campaña electoral, si un dirigente tradicional de la socialdemocracia española hizo famoso lo siguiente, él decía: yo cambio 10.000 militantes, o sea, los dejo de lado porque me den un minuto de televisión. Hablaba del giro hacia la política mediática. Y si ustedes ven cómo se mueven los políticos radicales, peronistas del PRO, es política puramente mediática, es decir, un dirigente que alquila funcionarios y que van de acá para allá a partir de los puestos que tienen. Es decir, militantes por convicción en el peronismo no hay militantes por cargo en el peronismo. Son sus asesores, etc. Tal es así que si un compañero o una compañera le dice a su tía despolitizada: che, empecé a militar, lo primero que le pregunta: ¿y cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? Y ahí vas a hacer carrera, vas a hacer plata. ¿Está bien? No tienen militantes por convicciones ideológicas, como somos todos los compañeros de la izquierda, que somos militantes por nuestras ideas, no por el arribismo de los cargos. Tal es así que los cargos del Frente de Izquierda se rotan y cada uno, ejerciendo la banca, va a cobrar lo mismo que en su lugar de trabajo o el salario medio de un docente. ¿Está bien? Ese es el compromiso que todos tenemos. Es decir, nosotros luchamos al revés, luchamos por la tradición de la militancia. Ahora, hasta los partidos burgueses tradicionales tenían militancia. Ahora no, es una política mediática hecha desde arriba, por grandes conglomerados de dinero, por la caja estatal, porque le debes el favor del puesto que le conseguiste. Ellos se mueven de esa manera y este dirigente de la socialdemocracia española lo graficó bien. Es decir, cambiaba, echaba, no le importaban los militantes, él quería un minuto de televisión. Bueno, nosotros cambiamos todos los diputados que podamos sacar por 10.000 militantes. Lo hacemos al revés, decimos. Porque hoy podemos tener diputados, mañana no. Si los tenemos, obviamente mejor. Y vamos a luchar a brazo partido por tenerla. No le regalamos nada a la clase dominante. No le regalamos ninguno de sus espacios de representación política. Pero nuestro objetivo es efectivamente conseguir esa militancia que pueda, desde los propios lugares de trabajo, estructurada en la fábrica, enfrentar verdaderamente los ajustes que se vienen. Yo me quedé muy contento de haber podido compartir hace pocos días con compañeros trabajadores de las empresas de Zona Norte 3 reuniones que hicimos de distintas fábricas, donde los trabajadores se juntaban no solo a discutir el problema sindical, cómo conseguían el delegado, cómo defendían la interna, sino este problema político que planteaba la elección y cómo se organizaba una gran elección. Y había decenas de compañeros de Kraft, de Donnelley y de otras empresas. Y esto es muy relevante, porque hasta ahora la lógica era: el compañero votaba en la fábrica al delegado de izquierda, porque es luchador, combativo, pero políticamente a lo sumo te votaba, pero no te acompañaba. Entonces lo nuevo es que en alguna fábrica hay decenas de compañeros que toman esta militancia en sus manos. Y esto es muy relevante, porque es la base para una militancia obrera de izquierda que conscientemente se va haciendo más anticapitalista. Todo obrero, todo trabajador, hasta el más forro de la patronal, entiende que quiere ganar mejor y trabajar menos. ¿Está bien? Eso es un punto básico de conciencia. Vos querés que te exploten menos y vivir lo mejor posible. Incluso el forro se hace forro por eso. Opina que si le chupa las medias al patrón y caga a sus compañeros, él va a laburar menos, va a estar acomodado y va a cobrar un sobresueldo, va a cobrar un poco más. ¿Está bien? El tipo hace eso. No tiene conciencia solidaria con sus compañeros. Cree que se puede salvar solo. Es la salvación individual. Cagando a todos sus compañeros, él zafa. Y todo trabajador quiere eso. No dice, qué bueno, a ver, estoy esperando para trabajar horas más, y lo llama el patrón: che, déjame quedarme, quiero laburar 3 horas más gratis para... No. Sufre y quiere cobrar el mejor salario posible. ¿Está bien? Es una conciencia económica básica, de reivindicación sindical, de luchar porque la explotación sea lo menor posible. Y eso surge de la propia experiencia de la situación de explotación. Vos luchás por el tiempo libre, por el tiempo no sujetado, no dominado por tu patrón, que te hace hacer aquello que vos no querés hacer. Bueno, ahora la conciencia de que para terminar con eso, la clase obrera tiene que enfrentar una dominación que no es solo económica en la fábrica, sino política a través del Estado y sus representantes políticos, deviene de la acción política consciente que mostremos los socialistas. Y la experiencia histórica del movimiento obrero dio esa conquista para la clase obrera. Es decir, que esa dominación existe a partir del aparato de Estado y sus partidos, y que los trabajadores, para emanciparse, tienen que liquidar ese aparato de dominación y construir su propia organización política que se plantee liquidar el poder de los capitalistas
y que los trabajadores tengan verdaderamente el poder. Es decir, esa es la militancia política consciente a la que nosotros aspiramos. Es decir, porque el poder lo tenga la inmensa mayoría de la sociedad, la clase obrera. Para reproducir una nueva forma de dominación, no, para acabar con toda forma de dominación. Ese es nuestro objetivo, el objetivo de nuestra lucha. En ese marco, toda conquista, por parcial que sea, la reivindicamos y es un punto de apoyo para luchar por algo más. Pero siempre tenemos ese objetivo estratégico claro por el que peleamos. Si la clase obrera tiene ese objetivo, no la pueden parar. Y esto no es solo un deseo nuestro, esta es parte de la experiencia histórica. Los capitalistas del siglo XX perdieron el poder en numerosas oportunidades. Nada dice que en el siglo XXI no lo van a poder perder de vuelta. Pero para eso siempre fue necesario que los propios explotados tengan su herramienta política que les permita tener esta conquista. Bueno, nada más, compañeras, compañeros.